Diálogo por el agua llega gracias a Sedapal y la agencia de noticias Andina. Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogo por el Agua, programa producido por la empresa Sedapal con la finalidad de informar a los usuarios y futuros usuarios de nuestra empresa las actividades que emprende para llevar un servicio de calidad, tanto en agua como en alcantarillado. Como todos los lunes, traemos noticias frescas, actividades e iniciativas que las hacemos de manera conjunta con todos los ciudadanos de Lima y Callao. Y antes de empezar con esta primera entrevista, queremos expresarles a todos los internautas que como todos los lunes se conectan en la multiplataforma de la agencia Noticias Andina, una feliz Navidad y un próspero año 2019. Que estas fechas de celebración sean en compañía de la familia, siempre con el objetivo de ser mejor cada día y el 2019 sea un éxito para cada uno de ustedes. Y bien, en la semana pasada tuvimos una importante reunión donde participó el gerente general de Sedapal, el ingeniero Michel Vega, con los vecinos de Pucusana. Este importante proyecto que impulsa Sedapal en la zona sur de Lima ha permitido dar algunos alcances importantes debido a algunas dificultades que se presentaron en su desarrollo. Por eso que hemos invitado en esta entrevista al ingeniero Renzo Caja García, especialista de proyectos de Sedapal del equipo de estudios preliminares. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido a Diálogo por el Agua. ¿Cómo estás, José? Buenos días de todo. La semana pasada escuchamos de la alta dirección y también de los ingenieros como usted que nos acompañaron en esta mesa de trabajo con los vecinos de Pucusana que se iba a reevaluar el proyecto y justamente ustedes manifestaron algunas fechas que iban a ser consecuencia de esa reevaluación. ¿Nos podría explicar, por favor? Bueno, sí, José. Bueno, en principio nosotros como oficina de gerencia de proyectos y obras, dentro del alcance que nosotros tenemos era este proyecto de Pucusana. Lo que sucede es que el proyecto de Pucusana fue declarado viable en el año 2011 y en vista del tiempo transcurrido, pasados los 3 años y no se ha iniciado todavía, no se ha culminado la parte del expediente técnico, nos conlleva, de acuerdo a la normatividad vigente, que tenemos que actualizar nuevamente este estudio de preinversión declarado viable. Razón por la cual es que tenemos que encargarnos de este trabajo, teniendo en cuenta también adicionalmente pues, que el proyecto inicialmente de Pucusana tenía como una fuente de agua potable, una batería de 6 pozos salobres y una planta de tratamiento de aguas residuales. Y con obras generales, reservorios, cisternas, cámaras de bombeo de desagües. Pero dado pues, el tiempo transcurrido, hoy en día aparece una nueva fuente, ¿correcto? Una nueva fuente que hace pues, que el proyecto se actualice, ¿no? Porque hay una nueva concepción técnica en la parte del agua potable. Ahora el proyecto de Pucusana va a tomar como fuente las obras de Provisur, razón por la cual también nos obliga pues, a actualizar este proyecto. Es importante, ingeniero, recalcar algo. Los vecinos que participaron en esta mesa de trabajo y algunos con los cuales tenemos contacto por las redes sociales, a veces tienden a entender de que el proyecto va a empezar de cero, cosa que no es así. Muy buena pregunta, José. Esa duda o esa preocupación por parte de los pobladores y dirigentes ha quedado bien clara en las reuniones que se les ha brindado, ¿no? En principio, toda la información que ha sido gestionada, desarrollada durante todo el proyecto, se va a utilizar y va a formar parte de esta actualización, ¿no? O sea, todos esos estudios básicos y estudios de ingeniería que se han realizado van a servir de base para complementar, ¿no?, el desarrollo de este proyecto que vamos a tener que actualizarlo, pero sobre esa información primaria, ¿no?, existente, ¿no? No es que vamos a partir de cero o que vamos a hacer a un lado esa información. Muy por el contrario, esa información es valiosa y ayuda a poder cumplir con este compromiso, y es por esa razón que dentro del desarrollo de esta complementación del proyecto, nosotros hemos estimado que en un plazo de 4 meses, en abril, debemos estar con este proyecto nuevamente actualizado y viable, ¿no? Entonces, y eso de estos 4 meses es justamente porque tenemos la información, ¿no? Si no tuviéramos esa información, obviamente este plazo sería mucho más largo. Pero teniendo en cuenta que tenemos esta información y que tenemos que complementar, es que nos sale ahora que
estimamos, en este plazo. Otro tema que también debemos resaltar es que ya se cuenta con la fuente de agua, que era uno de los problemas, digamos, en la versión anterior, en la cual había dificultad en poder trabajar estos 6 pozos. Ahora ya Pucusana cuenta con su fuente de agua. Efectivamente, José. El problema que teníamos, o el riesgo que teníamos con el proyecto inicial, era que teníamos que la fuente dependía de unos pozos, y estos pozos se ubicaban en una propiedad privada, en diferentes privados. Entonces, ponía en riesgo un poco poder contar con esos terrenos, ¿no? Entonces, hoy en día, dada esta actualización del proyecto, ese riesgo ha sido minimizado, porque la fuente ahora para Pucusana vamos a tomar de las obras de Provisur, ¿no? A través del reservorio central de 9.200 metros cúbicos, donde vamos a hacer una derivación para llevar al esquema de Pucusana, y de esa forma estaríamos garantizando la fuente de agua potable que lo hace sostenible a este proyecto, ¿no? En abril del 2019 tendríamos ya la viabilidad. De ahí, ¿cuál es el derrotero, ingeniero? ¿Qué sigue ahí? ¿Qué fechas más se le puede dar a la población, a los ciudadanos que se conectan a la multiplataforma de la Agencia de Noticias Andina, para que ellos tengan un manejo y un monitoreo de cada avance de cada empresa para desarrollar su proyecto de agua? Bueno, seguidamente, después de lograr la viabilidad, tenemos que hacer un proceso de selección, de convocatoria, de un consultor para que se encargue de elaborar el expediente técnico, ¿no? Nosotros, de acuerdo a la normatividad y a los plazos que esto demanda, en promedio estamos hablando de unos de 30 a 120 días, solo el proceso del desarrollo de la licitación, y una vez que inicie el consultor el expediente técnico, consideramos que esto debe estar en un año, debiéramos tener el expediente técnico y unos 2 meses más para la aprobación de este expediente técnico. Seguidamente, aprobado el expediente técnico, similarmente vamos a hacer otro proceso para seleccionar al contratista que se va a encargar de ejecutar las obras de este gran proyecto. Teniendo en cuenta que las obras las va a ejecutar el Ministerio de Vivienda, programa Agua Segura. Correcto. En este caso, nosotros como entidad, como SEDAPAL, tenemos el compromiso de aprobar el expediente técnico, y una vez que nosotros ya tenemos el expediente técnico aprobado, será pues esto remitido al PAS SLC, ¿no? Que es la unidad del Ministerio de Vivienda, que va a continuar con la ejecución de estas obras, ¿no? Acá un tema importante que manifestaban los vecinos que participaron en esta mesa de trabajo con la alta dirección era su anhelo de participar en el desarrollo de estos estudios que se van a hacer, primero la viabilidad, que va a durar hasta abril. ¿Cómo va a ser esa participación? ¿Cómo ustedes lo van a canalizar? Teniendo en cuenta de que existe, digamos, si bien ha habido preocupación por esta reevaluación que has hecho el proyecto, pero se han manifestado, digamos, su voluntad de querer colaborar con la empresa, tal como lo han hecho anteriormente. ¿Cómo ustedes, como área técnica, van a canalizar la participación de estos vecinos? Bueno, en principio va a haber una mesa de trabajo en la cual los dirigentes van a tener que nombrar pues, a sus representantes, y básicamente en el tema técnico lo que vamos a coordinar básicamente son estas inspecciones de campo, ¿no? Que tenemos que hacer como parte de la actualización del proyecto, y también un poco de reconocimiento de dónde están ubicadas las infraestructuras proyectadas, ¿no? Asimismo, también el tema de las habilitaciones beneficiadas de este proyecto. La oportunidad que nos da esta actualización del proyecto es que existían habilitaciones que no estaban en el proyecto anteriormente, por diferentes razones. Hoy en día, con esta actualización, nos da esa oportunidad de poder incorporar a estas habilitaciones, y de tal forma que en Pucusana no exista ninguna habilitación que se quede sin el servicio, ni de agua ni de alcantarillado. Esa es la oportunidad que también nos da esta actualización de este proyecto. Ok, ingeniero, agradecemos su presencia en Diálogo por el Agua. ¿Algún mensaje más para los vecinos de Pucusana? Bueno, el mensaje sería pues que nuevamente crean en nosotros. Creo que estamos generando nuevamente confianza con la gente de Pucusana, y no solo con Pucusana, sino también con otros proyectos más que hemos venido cumpliendo a lo largo del desarrollo de la ejecución de los proyectos, y también desearle pues una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que estoy convencido y seguro de que el próximo año, en abril del 2014, vamos a tener la viabilidad del proyecto de Pucusana y vamos a demostrar el compromiso asumido, ¿no?
Así es, la viabilidad entonces para abril del 2019. Agradecemos al ingeniero Renzo Caja García, especialista del proyecto de Sedapal, que nos ha explicado las decisiones técnicas que asumió la empresa para impulsar el proyecto de agua alcantarillado en Pucusana. Y reiterar algo más, que ya si bien no está en el área de la gerencia de proyectos y obras, es que el equipo de operación y mantenimiento de Sedapal viene también desarrollando los estudios para instalar un surtidor de agua que estaría justamente abaratando los costos del servicio de cisternas que actualmente viene sufriendo la población de Pucusana por los altos costos debido a que son surtidos desde Chilca. Con la instalación de este surtidor en Pucusana se abaratarán los costos y será un apoyo temporal hasta la conclusión del proyecto que llevará agua y alcantarillado a cada uno de los hogares. Y bien, continúa Diálogo por el Agua. Después de la pausa, conozcamos más de la campaña Valora el Agua. Nos preguntamos, ¿por qué el retraso de lluvias en la cordillera de los Andes? Esta respuesta dará el ingeniero Néstor Roque, jefe del equipo de aguas subterráneas de Sedapal. La entrevista estará a cargo de nuestra colega Ruth Ramos. Volvemos después de la pausa. Gobi. Buenas tardes amigos, una vez más aquí en esta edición de Diálogo por el Agua a través de la Agencia de Noticias Andina. Hoy nos acompaña nuestro amigo Néstor Roque, él es jefe de aguas subterráneas y nos va a contar un poco hoy sobre esta noticia que nos ha llegado y no tiene el objetivo de alarmar, pero sí de alertar a la población de Lima y Callao respecto de la falta de lluvias en la cordillera de los Andes. Pero antes vamos a reseñar un poco de lo que ha sido la última nota de prensa de la Oficina de Comunicaciones de Sedapal y que tiene que ver precisamente con las fiestas navideñas, estas fiestas que ya la próxima semana tenemos la Navidad, y es propicio alertar a la ciudadanía a no dejarse sorprender por delincuentes que pueden llegar hasta sus viviendas haciéndose pasar por trabajadores de Sedapal. Hay que recordar a la ciudadanía usuaria que Sedapal, cuando programa una inspección al interior del predio, lo hace previa notificación y esta notificación debe llegarles por lo menos con 48 horas de anticipación. Además, Sedapal informa a la población que no realiza ningún tipo de trabajo de gasfitería, a no ser que exista una coordinación previa con Sedapal en su hogar,
que son precisamente las fontaneras privadas las que realizan estas coordinaciones con los usuarios interesados en recibir el servicio de gasfitería. Pero Sedapal propiamente, cuando realiza las inspecciones dentro del predio, no trabaja nada de lo que tiene que ver con la gasfitería. Es decir, tomemos en cuenta que todo lo que son instalaciones internas son responsabilidad exclusiva de los usuarios. Por lo tanto, Sedapal ahí lo único que hace es inspeccionar en qué estado se encuentran estas instalaciones internas, ¿no? Para un proceso de reclamo o para cualquier otra verificación de la situación de las instalaciones. Bien, bienvenido, Néstor. Cuéntanos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a Diálogo por el Agua en este segundo segmento. Cuéntanos de qué se trata, por qué se está dando este retraso de lluvias en la cordillera y de qué manera impacta a la población usuaria de Lima y Callao. Bueno, definitivamente un retraso de las lluvias como el que estamos padeciendo en estas últimas semanas impacta directamente, ¿no? en el embalse de agua que hay en las alturas. No olvidemos que en las alturas tenemos la represa, un conjunto de represas y lagunas, donde se almacena el agua en este periodo de lluvias que debió empezar ya hace unas semanas y que a la fecha pues todavía no se da en algo significativo. Por lo tanto, ese almacenamiento todavía no se ha iniciado y la alerta es por el tema del volumen que podríamos captar en estos periodos de lluvias, que es el periodo entre diciembre y abril. Hablamos de almacenamiento, de represas, de estiaje, de avenida, y entonces queremos familiarizarnos un poco más con estos términos. Nosotros cuando hablamos del periodo de avenida, y que es ahí donde deben darse las lluvias para el almacenamiento de las represas, ¿por qué es importante este proceso? ¿De qué manera impacta en la capital este proceso? Porque tenemos el río Rímac, y ¿no es cierto? Entonces, nuestra principal fuente superficial es el río Rímac. ¿Por qué es importante almacenar en estas represas el agua de las lluvias? Bueno, Sedapal cuenta con una capacidad instalada, digamos, de las represas, de lagunas y represas, de 331 millones de metros cúbicos. Este volumen nos permite atender el tratamiento y el abastecimiento de agua hacia la población de Lima y Callao durante todos los meses de estiaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el año hidrológico comienza, digamos, en la época de las avenidas, desde noviembre a abril del siguiente año. En este caso ya estaríamos viviendo en la época de avenidas, y luego para el próximo año, el próximo periodo de estiaje, que es a partir de mayo a noviembre, poder abastecer con este volumen de agua que precisamente en esta época deberíamos estar ya recibiendo, almacenando en estas lagunas. ¿Qué pasa? ¿Cuáles serían los efectos? ¿Cómo impactaría el no almacenamiento en esta etapa de avenida que nos serviría para los meses entre abril y noviembre a Lima? Bueno, mejor dicho, a Sedapal, para poder producir el agua potable. Claro, es como en las viviendas, hacemos una similitud para el público. En las viviendas algunos usamos los tanques elevados que tenemos en nuestra vivienda. Lógicamente, si ese almacén no está lleno, definitivamente no va a alcanzar pues, para el periodo que está diseñado, por decir un día o 2 días. En este caso, de forma similar, estas lagunas nos permiten almacenar agua para los 7 meses de estiaje. En todo caso, si no se llena, lógicamente tendremos que tener opciones para poder abastecer la ciudad, y en este caso sería pues recurrir al agua subterránea a través de nuestros pozos. Pero aún así, si la situación es más crítica, podríamos tener déficit de agua, y es lo que no queremos llegar, ¿no? Dependemos mucho de la climatología, es cierto, pero también depende también, creo, de los usuarios, clientes que puedan tener un poco más de repente conciencia medioambiental y tratar de cuidar el recurso hídrico. No se trata solamente de consumir y pagar, sino cuidar el recurso, ¿no? Utilizarlo de la mejor manera posible. Perfecto. Y el río Rímac como fuente superficial está Lurín, Chillón, el Rímac. El río Rímac como principal fuente superficial, ¿desde cuándo no es suficiente para la producción de agua potable, para la alta demanda que existe en la ciudad? Claro, como sabemos, pues Lima como capital pues ha ido recibiendo y creciendo, ¿no? Creciendo la evolución de la población, y definitivamente ya desde los años 60, mediados de los años 60, ya el río Rímac
no tenían la capacidad para ir abasteciendo directamente a la población. Entonces se pensó y ya se estaban haciendo los primeros proyectos para poder almacenar el agua a las alturas, ¿no? Es así que ya en el transcurso de las décadas, a la fecha, hemos podido ya tener este volumen actual, que es 331 millones, pero se ha ido haciendo por etapas, ¿no? Y bueno, y eso demuestra que definitivamente no podemos, como ciudad, como siempre se ha dicho, que estamos sentados en el desierto prácticamente, nos abastecemos básicamente del agua de las regiones altoandinas, ¿no? En ese momento ya existían las previsiones de que probablemente el agua íbamos a llegar en un momento en que no iba a ser suficiente, definitivamente no iba a ser suficiente como ahora que nos abastecemos de nuestras descargas en la época de estiaje. Así es. Para eso, ¿qué infraestructura hidráulica importante se construyó? Bueno, se construyeron diferentes proyectos en las diferentes décadas. Actualmente, ¿con cuántas represas contamos? Contamos con 19 represas, ¿no? 19 lagunas. 19 lagunas y 3 represas importantes. Y además de ello, los canales de derivación, que tenemos túneles trasandinos, canales, que a la final, digamos, entregan esta agua durante el periodo de estiaje hacia el río Rima y captan nuestra bocatoma de tratamiento de la planta Huachipa y luego la planta La Tarjea. O sea, han tenido que desarrollar una ingeniería altamente calificada para poder dotar de agua a la ciudad de Lima, ¿no es cierto? ¿Y esto cómo se vincula a la campaña que está llevando a cabo Sedapal, denominada Valora el Agua? Bueno, para nosotros tenemos que aprender primero, ¿no? Saber de que el agua que consumimos viene, pues, un producto, digamos, limitado, ¿no? Que es las lluvias, y que al final es cuando queremos usarlo para el abastecimiento de agua a la población, debemos darle el valor requerido, ¿no? Como le decía, en esa campaña de Valor del Agua queremos resaltar precisamente para que el público también se ponga la camiseta, digamos, del medio ambiente y poder dar un abastecimiento de calidad a la población y que esta agua alcance para todos, ¿no? Eso es lo que queremos básicamente. Claro, tú decías un poco de eso, no se trata de pagar lo que se consume solamente, que ese es un aspecto comercial que podría repercutir, impactar en el bolsillo de los usuarios, sino también de consumir lo necesario, con responsabilidad, ¿no es cierto? Porque ahí estamos hablando de una responsabilidad ambiental, ecológica y con el ambiente, ¿no? Así es, con el recurso mismo. Digamos, nosotros ponemos nuestra parte como empresa proveedora del servicio y también queremos que la población haga lo mismo, ¿no? Por su parte, evitar los derroches de agua, ¿no? Como ya se acerca en esta época del año, el mayor calor, lógicamente usemos más uso del agua, pero queremos ¿cuáles serían las recomendaciones, Néstor? A ver, el público te está escuchando, ¿cuáles son esas recomendaciones? En forma práctica, yo creo que cada uno dentro de su consumo diario, uno pues sabe qué volumen utiliza, para qué uso se le da. Recomendamos, por ejemplo, en el regado de los jardines, la población que tiene sus pequeños jardines o grandes jardines, usarlos de manera adecuada, no regar diario, por ejemplo, regar interdiario, en horarios diurnos o por las tardes para evitar que se evapore esta agua y necesite más cantidad de agua, y no regar por inundación, ¿no? Regar por aspersión o con una regadera si el jardín es pequeño, y creo que con eso es suficiente. Las plantas, digamos, van a lograr igual el crecimiento, pero queremos cuidar el agua. Respecto precisamente de estos riegos de áreas verdes, conocemos que los administradores precisamente en cada jurisdicción son los municipios, ¿no? Locales. Entonces, ellos, ¿qué alternativas, por ejemplo, tienen? Porque en el reuso del agua hay mucho que hacer. Así es. Y yo creo que los principales convocados en este momento son los municipios, ¿no? Y los gobiernos regionales, en fin, con proyectos de mediana o mayor envergadura. Pero a nivel de gobiernos locales, ¿qué propuestas hay respecto de plantas de tratamiento pequeñas, portátiles? Incluso hemos escuchado hablar de eso. Claro, lo recomendable es usar el agua pues, de reuso, ¿no? Para esto pues, las plantas necesitan un nivel de calidad de agua que podría aprovecharse del reuso de las aguas residuales, que sea en convenio con Sedapal o en forma directa, podrían ellos hacer unos proyectos para que permitan ese reuso, los cuales pueden ser desde pequeñas plantas hasta grandes plantas, dependiendo lógicamente de la magnitud del proyecto, pero es lo más recomendable, ¿no? Hacer el reuso del agua
y evitar pues usar el agua potable para regar, ¿no? Eso es lo que queremos evitar. Ya estamos en una época donde no podemos darnos ese lujo de regar con agua potable, ¿no? Que sería para ya debería eximirse ese uso. ¿Cómo vamos en cuanto a la conciencia sobre este consumo de agua en Lima? Las últimas estadísticas que ustedes manejan, ¿qué es lo que nos dan a conocer? Bueno, que todavía el uso que se le da pues es excesivo en comparado con otras ciudades. Recibimos un dato de octubre, ¿no? Por ejemplo, sí. Por ejemplo, hemos utilizado algo de 45 millones de metros cúbicos para poder abastecer a la ciudad durante el mes de octubre. ¿Y eso es mucho? Para hacer una similitud es comparado con la represa de Yuranmayo, ¿no? Que tiene 48 millones. En todo caso, o sea, toda una represa hemos vaciado en un solo mes. Así es, para tener una idea. Y son 3, ¿no? Entonces tenemos que ver la magnitud de esto, ¿no? No es solo de abrir la llave del grifo en la casa, sino también ver desde dónde viene y qué hacemos si lo mal utilizamos, ¿no? Si no controlamos las pérdidas, por ejemplo, por las filtraciones, pérdidas por lo inodoro, pérdidas en los tanques elevados. Debemos hacer una revisión de nuestras instalaciones. Otra amenaza con la que ustedes tienen que trabajar son las conexiones clandestinas, ¿no? Sí. Que también por ahí encontramos una fuga de agua del recurso de manera ya importante, ¿no? Delincuencial. Entonces, sí. ¿Cuáles son las acciones que toma Sedapal al respecto? ¿Hacen controles permanentes? ¿Cuál sería la recomendación para los usuarios? Porque entendemos de que cualquiera puede llamar y denunciar estos hechos, ¿correcto? Claro, lo que queremos es la colaboración también del público, porque queremos detectar esas conexiones clandestinas, esos usos irregulares que a la larga perjudican a la empresa y perjudican también al volumen de agua que necesitamos para darle a la población que sí es consciente, que sí paga su servicio y que no es posible pues que personas inescrupulosas hagan mal uso del agua, ¿no? Y que al final ni siquiera se revierta en el mismo servicio. Creo que eso debemos desterrar y lo importante sería el apoyo de la población a hacer esas denuncias. Hay los canales importantes que Sedapal por este medio inclusive lo pueden realizar, ¿no? Bien, Néstor, muchísimas gracias. Amigos, esta fue la entrevista a Néstor Roque. Él nos ha hablado un poco de qué se trata este retraso de lluvias en la cordillera de los Andes y cómo impactaría para los usuarios en Lima y Callao. Recordemos que el río Rímac hace mucho dejó de ser suficiente para abastecernos de agua potable. Y ahora contamos con 3 represas. Solo en octubre hemos llegado a consumir casi la capacidad de una de ellas, de Lluracmayo. Reflexionemos al respecto, hagamos uso responsable del agua y recordemos que la campaña Valora el Agua siempre te va a recordar cómo optimizar el servicio. Puedes visitarnos en nuestra plataforma digital en www.sedapal.com.pe, Facebook, Twitter, tanto de la cuenta Sedapal como de Gotita. Nos despedimos, no sin antes desearles una feliz Navidad y un próspero 2019. Adiós.